Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 16 del mes de junio del año 2025. Un lunes, señores, con muchas informaciones. En el día de ayer estuvo lloviendo, hoy se mantiene un tanto nublado y hay posibilidades de que las lluvias continúen en estos días y eso es algo bastante importante porque ustedes saben que las presas han estado un poco vacías y esta lluvia sin lugar a duda le cae muy bien al país. Eh, las lluvias, aunque causen daños en ocasiones, siempre se ha dicho que reparan sus daños porque eso es bendición y mucha falta que le hacen a, a la agricultura. Bueno, señores, miren, el ministro de Educación ha dicho que los dominicanos en esta ocasión tendrán privilegio para inscribirse en la escuela pública ante los extranjeros. Dijo que los dominicanos van a tener esa distinción y que si hay que alquilar locales, será para los extranjeros. Por otra parte, depositan una 30 querellas más en contra de Antonio Espaillat por el accidente de Yesé. La Procuradora General de la República, Jenny Berenice, dice que es indispensable tener un nuevo código penal. Además, se informa que van a demoler las naves que resultaron quemadas en el Merca Santo Domingo. Y entre otras informaciones, este sábado Migración deportó 2.053 personas de nacionalidad haitiana. Dentro de los deportes, Boston cambió a Rafael Devers por 3 jugadores novatos. Shohei Ohtani rompió un récord de la MLB con relación a la cantidad de cuadrangulares conectados en menos tiempo, que estaba en poder de Ale Rodríguez, y Eli de la Cruz hace historia al conectar 4 cuadrangulares en días seguidos. De todos estos temas estaremos hablando, pero vamos a destacar en primer lugar el pedimento que hace la Procuradora General de la República con relación a la modificación que espera que se haga al Código Penal. Miren, nuestro Código Penal es una legislación obsoleta que data desde el año 1884. Cuando se creó el Código Penal, pues lógicamente aquí nada de que iba a existir ni por la mente se nos ocurriría a nosotros los delitos cibernéticos, al igual que otros tipos de delitos que no están contemplados en el Código Penal, porque ustedes saben que las leyes son creadas en base a las necesidades que tiene la sociedad y que la misma van cambiando en la misma manera que va evolucionando la sociedad. Nosotros, por ejemplo, tenemos ese código penal y uno de los temas, o yo diría que el tema que ha tenido el estancamiento en que pueda conocerse un nuevo código penal, ha sido el tema de las 3 causales del aborto. Pero mientras tanto, los delincuentes andan con una sonrisa de oreja a oreja porque pueden cometer una serie de delitos que al no estar contemplado en la ley, pues lógicamente no tiene una aplicación, la debida sanción que amerite el proceso, que lo que han ido haciendo los jueces a través del control difuso
e imponiendo una serie de condenas que aún cuando no están contenidas en nuestro ordenamiento judicial han servido de referente para que de una forma u otra no dejar completamente impune a los delincuentes. Se hace necesario en una legislación moderna que esté a la altura de los tiempos que exista el cúmulo de la pena, pero también hay otros delitos que anteriormente, aunque han sido sancionados, se ha podido comprobar ahora con el tiempo que las sanciones son un tanto débil, como lo es el de la estafa, ya que esta encierra prisiones. Señores, una persona que agarre y comete una estafa millonaria, entonces la condena que se le establece básicamente son de la más dura, de 2 años de prisión. Imagínense ustedes, ahí hubo unas mujeres que hicieron una estafa inmobiliaria por los lados de Bávaro, donde se habla de más de 150 millones de pesos, y que usted vea que por una legislación obsoleta, la prisión que en un momento determinado se le pueda imponer sea de 1 o 2 años de prisión, en estos tiempos donde ya muchas personas han perdido lo que se llama la moral y poco le importa hacer ese poco tiempo de prisión si es que llegan a cumplir la pena máxima y salir con 2 o 3 centavos y se llevan una gran tajada. Eso lógicamente que le hace mucho daño al sistema de justicia dominicana, y ojalá que esto, señores, pueda en esta legislatura se pueda conocer ese código penal. Ustedes ven cómo también hay muchos casos de corrupción y en ocasiones el Ministerio Público no ha podido obtener la garra suficiente como para poder imponer las sanciones que ameritan los casos en un momento determinado. Vamos a coger esta llamadita. Bueno, se cayó. Que no ha podido el Ministerio Público establecer las sanciones del lugar porque hay mucho tecnicismo jurídico para de una forma u otra hacer que la justicia pueda tener ciertos niveles de fragilidad. Y no es posible que ya ahora en estos tiempos nosotros tengamos una legislación obsoleta. La verdad es que el Código Penal, al igual que el procesal penal, requieren de transformaciones por el tiempo que tienen. Sin embargo, ustedes ven que uno de los códigos que más ataque ha recibido y donde mayor se ha focalizado algunas personas es en el Código Laboral. ¿Por qué? Siendo el Código Laboral una legislación del año 1992, que si bien es cierto que ya tiene unos 33 años de vigencia y que lógicamente también necesita cierta modificación, el mayor empeño que se tiene es porque el sector empleador quiere suprimir un derecho a los trabajadores, que es el derecho a la cesantía. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, mi hermano. Dios te bendiga primero. Amén. Le voy a decir algo. Como madre, como una persona católica como soy, creo en Dios, nunca hay que dañar a nadie. Sí. Pero esto es chitallato. Eso es muy complejo. Eso es muy profundo, ¿eh? Ese muchacho, no sé, me da como que no sé, me da eso como orando y como madre, orándole a Dios. No estoy seguro, pero no lo conozco personal. Sí, en Santiago se fue mi gente, pero yo no entiendo esto. Es muy complejo, mi hermano. Que Dios tenga misericordia de todo. Buenas tardes, mi amor. Ok. Pues sí, señores. Entonces, básicamente se ha focalizado mala vista en ese código laboral. ¿Por qué? Porque el sector empresarial quiere quitarle a los trabajadores el derecho a la cesantía. Pero la verdad es que
la forma en que se ha venido manejando el tema de la modificación del Código Penal deja mucho que desear, y déjenme yo decirle que nosotros esperamos que en esta legislatura pueda ser conocido de manera urgente ese Código Penal, aunque en sí no encierre las tres causales. Y vuelvo y le señalo, como lo he dicho en otras ocasiones, el Código Penal establecía sanciones hasta cierto punto muy débil con relación a lo que son los abusos que se cometían con los niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido se creó un Código del Menor con la ley 1494. Ese código tiene una aplicación especial y vino a modificar lo que tenía insertado el Código Penal. De igual manera, se cometían muchos abusos, maltratos y feminicidios en contra de las mujeres. ¿Y qué sucedió? Que vino la ley 2497 y cayó como el anillo al dedo. Fue una fuente de agua en el desierto que ha permitido por lo menos establecer sanciones más drásticas en contra de esos machotes que son muy abusadores con las mujeres. De igual manera, pudiera conocerse con una ley aparte lo que es el tema del aborto y adicionarla al código. ¿Quién ha dicho que no? Porque yo le puse dos ejemplos bastante ilustrativos y que realmente están contenidos, que se aplican de una manera elocuente y no ha habido ningún tipo de inconveniente con eso. De manera pues que yo espero que en esta legislatura se pueda conocer el conocimiento del Código Penal y que por fin nosotros logremos tirar al zafacón una ley que viene desde los tiempos de Napoleón. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, ya está a punto de cerrar el periodo escolar 2024-2025. Todavía tenemos
Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo los cupos están llenos, es que comienzan los dominicanos a ir llevando las documentaciones del lugar. Me llenó de satisfacción sobremanera del ministro de Educación, Luis Manuel de Camps, que decía que se le va a dar prioridad a los niños dominicanos y que luego se inscribirán los niños de los extranjeros, sin importar la nacionalidad, pero cuando ya los dominicanos tengan todo su cupo. Y que si hay que, por ejemplo, alquilar espacio para la educación, lo harán con los extranjeros, pero que los dominicanos van a estar inscritos. Ustedes saben que a veces, decía el ministro, no se trata de que no haya cupo en las escuelas. Lo que sucede es que a veces hay niños que estudian en un centro escolar y por una causa u otra, entonces los padres se mudan y le queda un centro escolar más cerca y ellos quisieran, mientras más cerca del lugar donde viva, quisieran inscribirlo ahí, pero que a veces no hay ese cupo para aquellas personas que son estudiantes de nuevo ingreso. De manera que yo espero que en esta ocasión, bueno, pues nosotros nos pongamos la pila y tratemos de inscribir a tiempo a nuestros niños, pero también otra cosa, y es que el ministro de Educación mande una línea de que todo el que vaya a inscribir a un niño se lo inscriban y que luego pueda completar la documentación, porque eso no se le exige a los extranjeros, pero entonces los dominicanos tienen que tener toda la documentación ahí. No, hay que aceptarle la inscripción. Y en el camino, entonces, que le vayan completando. Ese es un pedido que yo quiero hacerle a esos padres dominicanos. Miren, vamos a cambiar de tema, porque ustedes saben que este caso que ocurrió en Jet-Set ha dejado a la población dominicana en un trauma colectivo. Y la verdad es que cuando uno ve cualquier anomalía en una vivienda,
en un local comercial o en cualquier lugar, siempre tiene como la aprensión de que cuidado lo que pueda ocurrir. Yo le digo esto porque una de las vigas que tiene de soporte mi casa, yo por casualidad, mira, digo, pero ven acá, esto es como una pequeña grieta, una cosita muy mínima, pero de una vez uno se pone, como dice el Vox Populi, en para. Pero cuando miro arriba, digo, ah, no, parece que todo está normal, pero es que cualquier fisura ya uno se asusta. Y yo le voy a decir algo. Es verdad que el Estado dominicano debe de velar porque las edificaciones y la estructura pública donde vaya mucha gente siempre esté en un perfecto estado. Pero a veces yo oigo a algunos políticos hablando y me da la impresión de que la República Dominicana se inauguró como país en el año 2020. Como que todos los años que han pasado es como si no existieran. Nosotros vimos cómo hubo unos aguaceros bastante contundentes y cómo se derribó ese túnel de la 27 de febrero. Nosotros vimos todo el tiempo que tiene construido esa discoteca Yeset y se cayó. Y ustedes ven mucha crítica, sobre todo del Estado dominicano. Y es verdad que el Estado debe vigilar por todo y es, como decía Petit, el pastor family del país y que se debe de tomar en consideración y muchas personas deben de velar porque hay una supervisión efectiva a través de los organismos del Estado. Ahora bien, la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿qué tiempo le tomará el Estado poder hacer la revisión de todas las infraestructuras que tiene el país? Yo lo que pienso es que se debe de poner un reglamento general para que de manera obligatoria todos esos edificios y plazas públicas, los propietarios tengan que hacer esa revisión y que a través de las diferentes autoridades, los ayuntamientos de las diferentes demarcaciones, al igual que la dependencia que tenga obra pública, sirvan de vigilante, porque de por sí el Estado solo no puede. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buena, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Me escucha? Sí, Sí, ¿me escucha bien? sí, yo te escucho. Ah, Adelante. sí, óyame, con respecto, yo soy la ingeniera Pion, con respecto a las obras, toda la vida el Estado ha sido muy negligente en la supervisión de obras, porque tú ves que en cualquier barrio hacen un edificio de 3 y 4 plantas. Yo le digo a ciertas personas, mira, si aquí hay un terremoto, esto se embromó, porque tú ves que comienzan por abajo una casita y le hacen 3 y 4 plantas sin tener ninguna supervisión. Pero en el caso actual, de que no fue, del Jet, hubo mucha negligencia ahí. Sí, Porque el mismo don Antonio dijo que le había reparado el techo 4, 5, 6 veces. Y eso eran pesos que se le sumaban a ese techo. Un techo de más de 50 años, más todo lo que dice que tenía encima. Y la capa, todas suman peso. Y además es diferente una obra que se hizo para cine a una obra discoteca, porque la resonancia de la música es algo que también influye. O sea que ha habido mucha negligencia. Pero aquí el código, señores, hay que reformarlo, porque aunque haya muerto 200 y pico de gente, la pena, o sea, no es que uno quiere que se le tenga pena, pero es injusto que la pena va de 3 meses a 2 años. Entonces ese código hay que reformarlo. Saludos a todos, la ingeniera Pion les saluda. gracias, ingeniera, y gracias por ese aporte valioso que usted acaba de hacer. Señores, ciertamente, fíjense, aquí las instituciones del Estado únicamente lo que les gusta es cobrar impuestos. Ustedes comienzan a hacer una casa en un barrio y ustedes ven que van
inspectores del ayuntamiento o de los ayuntamientos a verificar si tienen el permiso, pero a ellos en sí, lo único que les interesa saber es si usted pagó los impuestos. Y si usted no lo ha pagado, ellos le quieren decir a usted que le van a poner una multa y lo que buscan es cobrarle soborno, echarse dinero al bolsillo. Pero la verdad es que aquí cualquier persona compra un solar y se busca un maestro constructor por ahí y le dice, fulano, empieza a pegar blow ahí y no hay ningún tipo de rigor científico. Cuando yo escuché que en las supervisiones que se están haciendo a los diferentes recintos escolares que tiene el país y que la mayoría de ellos acusan una serie de grietas y de debilidades que lo hacen vulnerable ante un terremoto, bueno, pues me preocupó bastante y yo digo que nosotros como sociedad hay temas que debemos de sacar de lo que es el escenario político y nosotros ponernos a pensar como nación. Fíjense, en el 2010 hubo un terremoto en Haití y la mayoría de las edificaciones que habían allá, bueno, pues colapsaron, muchos muertos. Y déjenme decirles que aunque no sea en la misma proporción de allá, si en la República Dominicana se produce un terremoto, hay muchos lugares que son incluso, que han sido hechos básicamente con esa mano de obra extranjera, que son los que cobran más barato, como maestro constructor, que pudieran estar colapsando. Ojalá que Dios nos encuentre confesado y que las autoridades, sobre todo, puedan hacer un buen trabajo, porque no es verdad que nosotros podemos darnos el lujo de esperar que llegue una situación difícil para entonces tratar de ponerle freno a la situación. A mí me alegra sobremanera que se esté contemplando la posibilidad de demoler todas esas naves del Merca Santo Domingo que se incendiaron y que sin lugar a dudas recibieron unos impactos de calores muy fuertes que deterioran los materiales de construcción y eso lógicamente debilita esas paredes. De manera pues que sí, que se haga la supervisión del lugar, porque la verdad es que nosotros no necesitamos tener más inconvenientes de lo que hemos tenido con este caso de Yesset. Que dicho sea de paso, o ya el señor Antonio Espaillat lleva 4 días detenido, recibió en el día de ayer la visita de sus familiares que duraron entre 1 hora y 1 hora y media. Este caso, señores, ha sido, yo diría que el más relevante en los últimos años, porque nunca había ocurrido un acontecimiento donde nosotros tuviéramos una cantidad de personas muertas tan grande como este. Y la verdad es que, aunque se habla de una 95 a 93 querellas, uno pudiera esperar que todavía lleguen más, porque fueron 236 las personas muertas. Y yo sé que poco a poco se van a ir incorporando más demanda y que la pérdida de una vida es algo que no se puede pagar con dinero. Y cuando uno ve el testimonio del testigo ahí, eh, incluso hasta una hija de Sergio Vargas estuvo conversando y algunos de los camareros de que se producía el desplome de la parte que le ponían interna para evitar que le cayera esos residuos y esos plafones se caían y es porque caía parte del material y se hicieron varios grosoles y eso lógicamente no garantizaba, no garantizaba que se desplome ese techo. Y uno cuando ve que esos trabajadores
alegan que le habían dicho, dentro de ello hay conversaciones y hay audio, que hay video, donde le decían al señor Antonio Espaillat de que él debía de no hacer esa fiesta, que debía de realizar unos trabajos para evitar que ocurriera este accidente. Y cuando ustedes ven que las cosas se postergan, tomando en consideración el dinero que se va a dejar de percibir, que uno pone en riesgo la vida de mucha gente, y eso está para obtener mayor beneficio, entonces eso sin lugar a duda debe considerarse una circunstancia agravante. Y déjenme decirle algo, que no es, yo realmente lamento que tanto Antonio Espaillat como su familia se ve envuelto en este tipo de accidentes, porque lo lamentable es que no hubiese ocurrido. Ahora bien, ya eso ocurrió. Ese daño que recibieron esas personas que quedaron huérfanos, otros que realmente perdieron la vida, es algo que tampoco debe de quedarse impune. Es algo que se debe de imponer una sanción ejemplar para que sirva de ejemplo y que mucha gente eviten que sigan ocurriendo casos de esta naturaleza. A veces, cuando los intereses están de por medio, nosotros pensamos poco en los seres humanos y la avaricia no tiene fin. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, este país es increíble porque uno ve que un gobierno pasa y llega otro y como que los mismos problemas se mantienen estáticos ahí. Antes del PRM asumir al poder, hacía mucha crítica contundente a los ministros y funcionarios del gobierno del PLD,
con relación a lo que son la declaración jurada de sus ingresos. Pero déjenme decirles, señores, que de acuerdo a las informaciones suministradas, hay por lo menos 103 diputados que no han hecho su declaración jurada y entre ellos 10 senadores, entre otros funcionarios. Y si nosotros estamos hablando de que este es el gobierno del cambio, de que este es el gobierno de la transparencia, ¿cómo es posible que a esta altura de juego esa cantidad de personas no hayan hecho su declaración jurada de bienes? Y lo grande del caso es la falta de autoridad. ¿Y por qué yo digo que hace falta autoridad, que hace falta templanza? Porque la ley es clara. ¿Qué es lo que dice? Que ante la ausencia de la presentación de declaración jurada, se les retiene el salario. Pero ¿y por qué no lo hacen? Porque eso es lo que dice la ley. Ahora, yo le apuesto a ustedes lo siguiente, que si se hace la retención de esos salarios, esas declaraciones juradas aparecen en bola de humo, rápido. Pero preferimos nosotros seguir haciendo la denuncia, amagando y no dando, y no haciendo la cosa como es correcta. Por esa cuestión es que uno ve que la clase política, que los diferentes partidos le tienen tanto miedo a las candidaturas independientes. ¿Pero por qué le tienen ese miedo? Bueno, cuando usted tiene un político en su organización, vamos a poner ahora en el caso del PRM, que está en el gobierno, y hay muchas personas aspirando a la presidencia de la República. Cuando se está en el gobierno es fácil negociar. O el presidente Luis Abinader, que aspira a ser el presidente del partido también, pedirle a cualquier funcionario, a cualquiera que tenga una aspiración legítima, mira, yo te voy a pedir lo siguiente, mira, desiste de esta aspiración y ven, yo te voy a colocar aquí, que todavía le queda 3 años de gobierno, y lo coloca en un puesto importante a una persona que comienza a hacer su vida política y que sabe que independientemente de no va a pasar, porque no pueden pasar todo, bueno, pues sencillamente hay premios de consolación y fácilmente se obtiene lo que se quiere. Pero cuando no es así, que comienza la rebeldía, entonces ya se le empieza a poner, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Y señores, no puede ser que esa cantidad de esos legisladores que son los llamados a dar el ejemplo y a poner la casa en orden, que no tengan la declaración jurada. Entonces, cuando llegan las personas que no pertenecen a ninguno de esos partidos, que no pueden ser doblegados, a eso le teme mucho la clase política, porque en otros países entonces vienen los inventos y vienen personas que se hacen populares dentro de la población, que a lo mejor no tengan la capacidad para ser presidente de la República, o si no, pregúntenle a los peruanos con Pedro López allá, un líder que salió de los gremios, del gremio magisterial, con un discurso encantador que fue conquistando a la gente y lanza una candidatura independiente
entonces gana. Hoy ustedes se imaginan que aquí en este país, ante el cansancio que se tiene de la clase política, ocurra un fenómeno similar, como aquellos que patrocinan algunos grupos que le llaman anti que si yo qué, otro pro que si yo qué, pero que son un loco de eso, y que venga y gane la presidencia de la República, hasta donde nosotros podemos llegar, o que la gente decida escoger un candidato que le hable de mano fuerte porque diga, bueno, nosotros aquí necesitamos un presidente de mano dura y que venga un loco y se suba ahí y comience a hacer desastre, como algunas personas entienden que lo está haciendo Nayib Bukele en El Salvador, en la forma en que contrarresta a la delincuencia. Son muchas las personas que quisieran la reproducción de un Nayib Bukele, aunque se diga que es violador de los derechos humanos de aquellas personas que cometen algunos delitos, porque la democracia se combate con más democracia. Pero la verdad es que cuando usted se pone a ver que todavía a esta altura de juego y en el gobierno del cambio se están haciendo denuncias de que legisladores y ministros y funcionarios no están presentando declaración jurada, usted se da cuenta que lo único que diferencia a esos partidos políticos es el color, pero su accionar en el fondo sigue siendo igual, la misma cosa. Y que el cambio del cual se habla verdaderamente no existe, solo en la mente de un pequeño grupo. Miren, señores, vamos a cambiar de tema, porque Migración anunció la deportación de unos 2.053 nacionales haitianos hacia su país. Y déjenme decirle algo, yo no me encuentro mal. La deportación de 2.053, por mí podían ser 12.053, agregarle 10.000 más. Ahora, lo que yo me encuentro mal es que ese tipo de estadística se esté dando. Pero, ¿por qué hay que decirlo? Pero si usted va a hacer la deportación y ya se habló, pero ¿por qué usted tiene que estarlo diciendo? Para que entonces los organismos internacionales y aquellas ONG que están a favor de la continuidad de esos extranjeros ilegales comiencen a criticar el gobierno. Porque yo le voy a decir a usted una cosa, en este tipo de temas yo siento que hay más demagogia que otra cosa. ¿Por qué yo le digo esto? Bueno, porque cuando verdaderamente la Dirección General de Migración está haciendo su trabajo, ustedes no ven la cantidad de ilegales que a diario uno ve en la calle. El gobierno anunció que se iba a llevar a qué sé yo cuántos nacionales haitianos que lo iba a deportar. Iniciaron una acción de repatriación. Y cuando yo pasaba por la 27 de febrero, no veía ni un solo, o para no exagerar, no voy a decirle ni un solo nacional haitiano. No voy a decir que no veía ni uno, pero era muy escasa la presencia de usted encontrarse con uno de ellos. Era difícil. Y ahora yo veo la calle llena y que están, y que mandaron 2.000, qué sé yo cuánto. Yo no creo en eso. Pero además de eso, lo malo del caso es la cantidad de ellos que regresa inmediatamente. Nosotros pudimos ver cómo Donald Trump, que había anunciado allá que iba a hacer la deportación de todos los extranjeros que estuvieran indocumentados en los Estados Unidos y que inició
con paso bastante firme, ha tenido que bajar un poco el tono, le ha bajado por lo menos 2 o 3 rayitas, porque se ha dado cuenta que en muchos lugares hay vacantes porque eran llenadas por extranjeros que tienen el temor de salir a la calle, y eso hasta cierto punto le ha estado afectando al comercio de los Estados Unidos. Allá en Puerto Rico se han hecho protestas en la calle, al igual que en el mismo Nueva York, de dominicanos protestando por la cantidad de nacionales dominicanos que están enviando a nuestro país. Y yo he seguido reiterando que las autoridades deben de buscar la manera de ver cómo esos dominicanos que se dedican allá a realizar trabajo de albañilería, cómo nosotros lo vamos insertando aquí, porque no es lo mismo usted tener una mano de obra calificada dominicana que venga de los propios Estados Unidos, donde allá hay un mayor rigor científico, que usted buscar esa misma mano de obra de nacionales haitianos, que en la mayoría de los casos no vienen con experiencia de allá, sino que como cobran barato, son empleados aquí y se les explica muchísimo las cosas, pero lo mismo pudiéramos nosotros hacer con los dominicanos de aquí, porque yo le digo, señores, mire, el trabajo de la albañilería es algo que se paga bien. Yo le digo porque un albañil se puede ganar hasta 2,000 y 3,000 pesos en un día. Y aquí hay personas trabajando en instituciones públicas, médicos, abogados, contables, ingenieros, entre otros, enfermeras, que no ganan ese salario y fueron a una universidad a estudiar. Ojalá que ese personal se pueda reclutar, que se pueda ir insertando en esos trabajos que sean recibidos por el Ministerio de Trabajo, se haga un censo y se vayan poco a poco, se vayan introduciendo y que puedan quedarse aquí en el país laborando, porque la verdad es que eso no hace mucha falta. Ahora, ¿cuál es la parte que yo estoy viendo que nosotros debemos de trabajar? La parte que debemos de trabajar con el tema migratorio es lo siguiente. Yo no estoy de acuerdo con que en principio esas personas que están laborando en obra, que están trabajando en finca, inicien las deportaciones con ellos. Hay muchos barrios de aquí, de la capital, que ustedes ven deambulando por la calle una gran cantidad de nacionales haitianos que no están trabajando. Vamos a iniciar por eso. Vamos a iniciar por aquellos que están también en el motoconcho. Vamos a iniciar con eso, que están conduciendo vehículos sin ningún tipo de documentación. Y cuando usted recoja todo lo que están deambulando, que los últimos en llevarse sean los que estén trabajando en un establecimiento de manera formal. Hay muchos que trabajan en negocios de expendio de comida, que esas manos de obra también pudieran ser utilizadas por dominicanos. Hay otros que trabajan en tiendas de chinos, que también ahí muchos dominicanos pudieran ocupar esa plaza. Vamos a ir reemplazándolo así, pero comencemos primero por los vagos. Señores, vamos a cambiar de tema porque y vamos a hablar de deporte porque el dominicano Carlos Devers fue cambiado del conjunto de Boston para los Gigantes de San Francisco. Devers fue cambiado por 3 jugadores que no están en el top. No son jugadores estelares, novatos, Jordan Heath, Kayler Harrison y el infielder Jan Leaf. Entonces, Devers
todo inició por lo siguiente. El conjunto de los Medias Rojas de Boston quería que Devers jugara como bateador designado. Lógicamente, cuando un jugador de béisbol lo colocan como designado, pierde hasta cierto punto valor en el mercado, porque el hecho de jugar la defensa le da un valor agregado, sobre todo en una posición como la tercera base, también los shortstop, son posiciones que hasta cierto punto se consideran premium dentro del béisbol, y si usted está en los jardines, el hecho de usted ser el center field, que es el rey de los jardineros, también eso le da un approach importante. Entonces, Devers se resistía a jugar como designado y luego trataron de cambiarlo a jugar a la primera base, algo que protestó Devers también. Todos sabemos lo productivo que Carlos Devers, que debe estar entre los 5 más productivos de los 3 últimos años en las grandes ligas, y eso es algo que le da cierto orgullo al trabajo, al pelotero, y comenzó una discusión con la gerencia, algo indebido, porque es que los peloteros deben de ser disciplinados y sobre todo pensar en el equipo más que en lo que es su condición personal. Nosotros vimos un jugador de la talla de Carl Ricken, que Carl Ricken jugaba para los Orioles de Baltimore, y Carl Ricken, que era una superestrella en el shortstop en un momento dado, fue considerado el mejor que tenía las grandes ligas. En un momento determinado el equipo le pidió, mira, vamos a moverte a la tercera base para darle la oportunidad a un dominicano llamado Tito Bell, que jugaba muy buena defensa en el shortstop, pero que el bate le pesaba. ¿Y qué sucedió? Que Tito Bell no pudo llenar las expectativas como shortstop. ¿Y qué resulta? Que luego Carl Ricken volvió a su posición. Nosotros vimos el caso de Alex Rodríguez, que sin lugar a duda era el mejor shortstop en su momento en las grandes ligas. ¿Y qué sucedió? El conjunto de los Yankees, que lo obtuvo de Seattle, se lo llevó a jugar para allá. ¿Y qué hizo Alex Rodríguez? Jugó, se sacrificó y jugó a la tercera base, dejándole al capitán del conjunto de los Yankees, Derek Jeter, que siguiera jugando el shortstop. Y yo le voy a decir algo, Derek Jeter era mejor jugador que Alex Rodríguez. No, porque a veces los jugadores tienen que tener una postura un tanto flexible. En el caso de Devers no resultó así, porque Devers siempre mantuvo una actitud crítica, lo que motivó no solo al gerente del equipo trasladarse para conversar con él allá, sino que él mantuvo una posición reacia, y lo último que dijo fue, bueno, que si no lo querían en el equipo, entonces que lo cambiaran. Y lo cambiaron para el conjunto de los Gigantes de San Francisco. La verdad es que la posición en la que se encuentra ahora mismo ese conjunto de los Gigantes de San Francisco es una posición privilegiada, porque está discutiendo con el conjunto de los Dodgers ahí por la primera posición, que vamos a decir, en cuanto a lo que es el posicionamiento, ahora mismo se encuentra mejor que el conjunto de los Medias Rojas de Boston, aunque el conjunto de Boston es un conjunto mucho más popular y indudablemente tendría una vitrina mayor que la que tienen los Gigantes de San Francisco. Pero los Gigantes van a asumir incluso el salario completo de Carlos Devers, que firmó un contrato por 313 millones de pesos en el 2024, lo que indica que todavía le quedan a él ahí unos 8 años más hasta el año
hasta el 2033. Por otra parte, y ya para finalizar con los deportes, Shohei Ohtani rompió un récord de conectar más cuadrangulares y más bases robadas, 250 cuadrangulares y 150 bases robadas. Ese récord estaba en poder de Alex Rodríguez, que necesitó para eso un total de 977 partidos, mientras que Shohei Ohtani lo hizo en 944. Cada actuación de Ohtani le va permitiendo llenar con letra dorada un capítulo más en la historia del béisbol de la Major League. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.